Estamos para presentar una obra que hemos realizado en épocas de pandemia. Esta obra es mi pintura y la parte de la poesía de mi compañero de trabajo, escritor Gerardo Salazar. Y los dejo con Gerardo para que nos presente también. Bueno, buenos días a todos los oyentes de Infoiden, a todos los televidentes que están sintonizados con todo lo que ocurre aquí en la institución. Me permito presentar al profesor Orlando Torres, colega, con quienes tuve el agrado de hacer un trabajo que surgió de la iniciativa de lo que él venía haciendo, hacer un cuadro, una pintura diaria de lo que venía sucediendo en el mundo alrededor de lo que fue la pandemia del COVID-19. Yo recuerdo mucho el primer día y último día aquí en el colegio, donde el señor rector nos reunió y nos dice: a partir de hoy ustedes van a trabajar desde su casa y no sabemos cuándo regresamos. En ese momento todos nos imaginábamos que era 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero nos fuimos con la intención de que regresábamos la próxima semana. Pero a medida que iban pasando las noticias, el tiempo se estaba alargando. Aquel día, en la tarde, yo me senté frente al computador y sabía que si esto continuaba, nos convertiríamos en profesores que íbamos a trabajar virtualmente. Pero a la vez nos preguntamos: si no regreso al colegio, ¿qué voy a hacer? Como pintor, ¿qué puedo hacer? Medio meditaba, empecé a hacer un dibujo. Y meditaba y hacía mi dibujo. Al otro día realicé un segundo dibujo y preocupados, ¿cuándo regresamos al colegio? Ante esta situación pasó un tercer día, un tercer dibujo. Aquel día que hice el tercero y al otro día el cuarto dibujo, las noticias eran de que no regresábamos. Entonces yo dije: bueno, para distraerme, vamos a hacer lo siguiente. Ya llevo 4 dibujos. Voy a invitar a todos mis compañeros de trabajo, a todos mis familiares, a que me acepten que todos los días les envíe un dibujo diario de lo que estamos viviendo en la pandemia. Ahí empezó el trabajo de pandemia. Efectivamente, recibimos el mensaje del profesor Orlando de que él iba a enviarnos un dibujo diario, que si le aceptábamos esa invitación. Inmediatamente, pues yo le dije que sí, imagino que el resto de colegas también le dijeron que sí, y así el profesor empezó esta labor de enviarnos un dibujo diario. Cuando ya nos había enviado como el tercer o cuarto dibujo, pues yo había empezado también una tarea de escribir todo lo relacionado con la pandemia, a ver asuntos, noticias, a leer crónicas, a escribir artículos también relacionados con la pandemia. Dije, pues, el profesor, como lo dice, no hay mucho que hacer en estos días, estamos en la casa, confinados, y esta situación parece que se va a alargar. Entonces empecé también a escribir un poema diario, cuyas ilustraciones reposan, cuyos textos de la poesía están en este libro que se llama La vida en tiempos de pandemia, 100 poemas de la cuarentena. Este es el primer libro, porque en realidad son 2 libros, son 200 poesías que surgieron de estos momentos donde, digamos, por decirlo así, como lo menciona en el prólogo, a propósito, el prólogo lo hizo el profesor Donaldo Mendoza, que también es docente pensionado aquí en INEN y un gran, pues, digámoslo así, promotor de la cultura, del arte, de la poesía, y también una persona que me motivó mucho a escribir. Desde el momento que yo llegué aquí, pues una tarea que yo venía realizando también desde hace mucho tiempo. Entonces, al ver esos mensajes, también me puse a escribir y empecé también a mandar las poesías a mis contactos, a mis amigos, a compartirlas en las historias de las redes sociales, y así fue como surgió la iniciativa de escribir y pintar. Entonces, fue como una simbiosis, como una unidad que nos permitió estar en contacto con el profesor Orlando, con su obra, con lo que venía sucediendo, sensibilizarnos mucho con la realidad social, con la marcha que había de los pañuelos rojos, con las necesidades humanas, con todas las cosas que venían sucediendo alrededor de la pandemia y que se plasmaron en la obra pictórica de Orlando,
y que también de una u otra manera se plasman en cada uno de los poemas, donde surgió la necesidad de mirar el mundo desde otra óptica. Yo creo que con esta situación de escribir, de pintar, nosotros adquirimos como una sensibilidad que nos permite ver la vida de otra manera. Yo recuerdo muy bien cuando iba en la obra número 10, más o menos, me llama Gerardo y me dice: Orlando, que te felicito por lo que estás haciendo, me estás inspirando y yo estoy escribiendo. ¿Será que me permites que a la vez yo también escriba una poesía diaria? Y para mí fue la mejor noticia en el momento, porque es un compañero que iba a estar también en la misma tarea de pasar y mostrar nuestro talento. Entonces dije: uy, maravilloso, porque me acompañas. A partir de ahí no dejé nunca de recibir su poesía diaria, igual que yo le entregaba mi obra diaria. Pero llega un momento en que Gerardo, no sé qué le pasó, y empezó a escribir 2 poesías diarias. Después ya eran 3 diarias. Yo decía: imposible, y con el mismo tema. Lo extraordinario y sorprendente es que Gerardo manejó todas las poesías bajo el tema de la pandemia. Y ya 3 poesías eran palabras mayores. Yo logro en esos días, fuera de que ya estábamos trabajando las clases virtuales, yo tenía que estar pensando también cuál era la próxima obra. Era diario, era una obra diaria y había que crearla y realizarla, porque a las 5 o 6 de la tarde yo la enviaba. Fue arduo el trabajo, pero ya cuando esto se alargaba más, yo dije: no, ya no, yo no sé, que no alcanzo. Logré llegar hasta las 100 obras. Ya cuando dije: esta es la obra número 100, hasta aquí llego, me es imposible continuar. Por eso yo le llamo las primeras 100 obras de las 100 obras de los primeros 100 días de pandemia. Y efectivamente, pues así fue como la motivación surgió y cómo fui como encontrando un camino, por decirlo así, de escribir. Por eso esta primera imagen que coloco aquí en el libro es la imagen de una persona con un rostro preocupado, con el tapabocas, cogiéndose las manos, con las manos el rostro, en una señal, digámoslo así, de preocupación, de que esto nos estaba afectando, la cantidad de cosas que estaban sucediendo alrededor, el influjo de esta situación a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel psicológico, todo lo que representó la pandemia. El profesor Orlando lo desarrollaba en su obra pictórica y yo trataba de convertirlo también en palabras. De modo que a mí me pareció muy interesante un ejercicio que hicimos, y por eso esta obra que hoy presentamos es una obra mutua, es una obra donde él pinta, donde yo escribo, donde vamos encontrando sensibilidad para ir haciendo como un bosquejo de lo que estábamos viviendo en ese momento de la pandemia. Y esto nos permitió de alguna manera en estos momentos pues no caer, digámoslo así, como en ese vacío existencial que estaba cayendo la sociedad, como en esa, por el contrario, nos permitió mirar otras cosas. Por ejemplo, vimos también cómo el hombre, al alejarse de la vida natural, de la vida cotidiana, se acercó más a la naturaleza, a la vida. Por eso aquí hay poemas como El regreso a la montaña sagrada, donde valoramos mucho lo que es la naturaleza, la vida, y fue como un despertar de conciencia. Dimos cuenta que el hombre es un gran depredador de la naturaleza, y cuando la naturaleza tuvo este espacio de descanso, la naturaleza se renovó. Pudimos ver los animales acercándose a las costas, los animales del mar, los animales de la selva acercándose inclusive a las ciudades. Era como que la naturaleza se renovaba. Entonces yo creo que fue también un espectáculo donde nos permitió ver que teníamos que hacer un alto en el camino. Sin embargo, al regreso de la pandemia, después de que ya pudimos ver a salir, hemos visto toda vez cómo el hombre ha llegado otra vez a lo mismo, a no cuidar la naturaleza. Estamos asistiendo a una crisis planetaria por el calentamiento global, por el cuidado inadecuado del medio ambiente, y no solamente eso, sino ahora la guerra entre Ucrania y Rusia, que nos tiene al borde de un conflicto de orden mayor que podría afectar a toda la humanidad en general, y que eso ojalá no suceda.
En todo caso, esta obra que hicimos en conjunto, este trabajo que hicimos en conjunto, pues es algo para que ustedes disfruten, para que ustedes lo observen tangiblemente, lo puedan observar. Las imágenes están, el profesor las va a compartir obviamente en la exposición que va a hacer aquí en los 50 años del INEM. Aquí también, pues ahí tendré unos 10 o 20 ejemplares para que ustedes puedan ojear, mirar el trabajo pictórico, el trabajo de poesía, para los que les gusten leer y sensibilizarse un poco con lo que nos tocó vivir en la pandemia, que la pandemia nos pasó muchas cuentas de cobro. A mí particularmente llegó un momento en que no pude continuar escribiendo, a pesar de que escribí 200 poemas, porque me afecté de alguna manera emocionalmente y me tuve que detener, hacer una pausa bastante fuerte para poder continuar. En todo caso, pues yo le quiero agradecer al profesor Orlando por ser esa chispa de motivación, esa chispa que él prendió para que yo hiciera este libro, y el otro que ya está en edición, que son los otros 100 poemas de la pandemia. Él es autor, es partícipe, es un motivador indiscutible para que esto haya sucedido. Finalmente, yo le pedí el favor también al profesor Donaldo Mendoza de que hiciera el prólogo de la obra. Le quiero agradecer. Aquí él menciona la obra pictórica de Orlando, menciona la poesía, y pues él también como un gran motivador del arte, de la poesía, de la literatura, creo que también ha jugado un papel importante para que haya en este momento dado a luz a esta obra que es en conjunto, y que esperamos pues poderla compartir con los que quieran. Va a estar en diferentes medios, se va a subir a Amazon, y va a estar también el libro físico para los que quieran leer. Se trata de compartir un sentimiento de lo que fue este momento tan crítico para la humanidad. Yo creo que jamás nuestra generación pensó que nos iba a tocar vivir una pandemia como esta. Los jóvenes, cuando les tocó regresar a sus casas, nosotros que trabajamos con adolescentes, en un momento pensábamos que íbamos a descansar, pero a mí particularmente, después de que pasó el tiempo, me hacía mucha falta mis estudiantes, tanto que el primer día que regresamos al salón, la felicidad fue muy grande al ver de nuevo a mis estudiantes frente a mí y saber que podía de nuevo continuar con mi labor. Como que esta labor docente es algo que nos impregna, que nos gusta, que amamos hacer, y que hasta el momento que mi Dios nos lo permita y logremos pues estar aquí, estaremos cumpliéndola con mucho cariño, con mucho afecto, porque lo que sí descubrí es que los estudiantes son nuestra vida, son nuestro motor, además de nuestra familia, que ellos son muy importantes, y que nosotros queremos hacer lo mejor para su futuro, porque ellos salgan adelante y que puedan superar también esta pandemia, porque yo sé que el día que los vi por primera vez también sabía que muchos también habían sido afectados por esta pandemia y han tenido que encerrarse, cuando el espíritu de un joven es la libertad, el tiempo libre, la recreación, el deporte, la actividad física, la música, la fiesta, la rumba sana, tantas cosas bonitas que se develan de la juventud. Entonces, en estos momentos pude descubrir todo eso, y pues aquí estamos con Orlando, que ha permitido desarrollar este trabajo, digámoslo así, en unidad, porque yo me sentí muy unido a Orlando en los tiempos de la pandemia. Fue una voz ahí en el camino, todos los días compartiendo la poesía, compartiendo la pintura, yo mirándola, desenredando en cada imagen lo que él quería decir, para yo también escribir. Además de todo lo que miraba de noticias, de televisión, lo que nos sensibilizaba, esta obra de Orlando fue indiscutible para nosotros poder hacer. Aquí inclusive tengo un poema que se llama Los pañuelos rojos. Ustedes se acuerdan de la marcha de los pañuelos rojos, que fue cuando las personas que ya no contaban con víveres en su casa colocaron pañuelos rojos en los edificios, en las casas de las ciudades, y los vecinos acudían a solidarizarse, a llevar una libra de arroz, una libra de lenteja, huevos. Entonces, cuando el profesor pintó lo de los pañuelos rojos, yo escribí lo de los pañuelos rojos, y así infinidad de poesías. No volveré a ser el mismo, pues nos hacía mirar senderos, caminos, campesinos retornando al campo, la ciudad, todas estas cosas que venían pasando, las mujeres con los niños, los tapabocas, la tristeza, la desesperación, como también la alegría, la esperanza, en la pintura del profesor Orlando Torres. De modo que todas estas cosas están plasmadas aquí, pues los invitamos a que los que quieran disfrutar de la pintura y de la lectura, aquí va a estar para que ustedes hagan ese proceso y puedan también sensibilizarse. Creo que lo más bonito de la vida es tener sensibilidad por la sociedad y tener amor por lo que nosotros hacemos. Este trabajo lo vamos a exponer el 7 de octubre. Nosotros como docentes INEMitas pues vamos a ser partícipes
con nuestra exposición de los 50 años de aniversario de nuestra institución INEM. Los que son invitados o nos están escuchando, pues a las 7 de la noche va a ser la inauguración del viernes 7 de octubre. Y lo otro es de que nuestro trabajo, no sé si es porque estamos en una ciudad tan pequeña o en un país que aún no es culturalmente muy bien desarrollado, tuve mi trabajo ya oculto, es como si estuviera oculto, guardado en cajas. Ya llevamos año y medio después de haber terminado y uno no sabe. Bueno, ahí ya fue un trabajo que pasó. Hoy día, con el libro que lanza Gerardo, pues veo una luz, como dice, una luz en el horizonte de que podamos mostrarlo. Como también yo me pregunto a nivel mundial, a nivel del mundo, mucha gente y tanto talento han trabajado cosas, pero que se hayan pintado 100 obras en los primeros 100 días de pandemia y se hayan realizado 200 poesías en estos días de pandemia, no sé, no lo he podido leer, no lo he encontrado en ninguna red. Pues esperamos nosotros, pues nos sentimos orgullosos de presentar nuestra exposición y seguir adelante. Bueno, gracias a todos los que escuchen, vean y aprecien nuestro trabajo. Sí, finalmente darle gracias a todos, al programa Infoinen que dirige Carlos y los estudiantes que hacen parte de Infoinen y que están atentos con sus cámaras para registrar todos los momentos de la institución, que sigan con esa hermosa labor. Es una labor impactante, guardar la historia de la institución, de las cosas que se hacen, de lo grandes que son nuestros profesores, nuestros estudiantes, porque nuestros profesores aquí en el INEN tienen una sensibilidad humana muy grande, lo pude percibir también, además de estar muy conectado con Orlando en la pandemia, estuvimos muy conectados con otros profesores, con personas que a veces sin saber que uno estuviera necesitando algo, sabían que uno estaba necesitando. Tuve esa sensación de profesoras que en un momento determinado me ayudaron y me ayudaron a salir de ese momento que viví en la pandemia. Como que los felicito y esperamos pues que esta obra pictórica y esta obra literaria, de poesía, la puedan ustedes disfrutar, leer, cuestionar, criticar, lo que quieran, porque de eso se trata, producir algo, ¿no? Antes, como dijo Orlando, todo lo teníamos escondido, como que sí, como que no lo mostremos, pero finalmente descubrimos de que sí, que finalmente con un solo lector que encontremos, o con una sola persona que aprecie la labor artística, pictórica, yo creo que es más que suficiente para decir que nuestra labor valió la pena. De modo que de eso se trata y gracias a Infoinen por darnos este espacio en el marco de lo que se va a desarrollar en la institución.